El objetivo de esta materia, déjenme poner la presentación. No hay tantos. Esto. Ok. Es diseñar y construir sistemas electrónicos basados en microcontroladores. Y si se dan cuenta, no dice programa. Nosotros nos vamos a enfocar en el diseño y la construcción. Obviamente, para diseñar un sistema basado en un microcontrolador, tengo que programar, pero no es solo programar. Vamos a ver desde cómo conectar un LED, que ya sé que cualquiera de ustedes, si le pregunto, me va a decir la forma correcta de conectarlo. ¿O no, Cruz Franco? Sí, profe, a nosotros la maestra que nos tocó nos hizo encenderlo con tres lenguajes de programación. Ok, pero ¿cuál es la forma correcta de conectarlo? Solamente es bueno, yo lo conectaba de la Raspberry, le mandaba los 5 watts y a tierra, y ya solamente la programación y enciende. ¿A tierra y ya? ¿Alguien más? A ver, Abraham. ¿Un dragón? Profe. ¿Sí? Bueno, yo creo que igual crucé con la misma profesora y para cerrar el circuito era la terminal negativa a tierra y la positiva a una RPI, bueno, una terminal de la RAS. Y ya ese era el básico. Por eso necesito enseñarles cómo conectarlo. Abraham Mondragón. Okay. A ver, profe, según yo, el circuito más básico vendría siendo el pin positivo a la línea viva, el negativo a una resistencia y la salida de la resistencia al negativo o a tierra, dependiendo, ¿no? Ok, sí. ¿De qué valor la resistencia? 330. ¿Y era de 330? Ok. Tengo que poner estos platos de una vez. No es de 330. Silva. Yo lo llegué a usar en Arduino. Igual era conectar el cátodo a la terminal negativa y al positivo a una terminal del Arduino. Ok. Eso está mal. Sí debe de llevar una resistencia. ¿La resistencia es de 100, profe? No. Es de 220. Tampoco. No, a ver, aquí está. La dependía dependiendo que el color de LED que utilizáramos. Hasta donde recuerdo, entonces yo normalmente utilizaba esa de 330. Pero no es de 330. ¿Sí? ¿De qué color ocupabas tu LED? El rojo. No es de 330. Decías el color del LED. Exacto, depende completamente del color del LED. Estamos acostumbrados a poner resistencias de 330, de 220 porque funciona, ¿no? Pero no estamos haciendo que el LED trabaje en la región para la que fue hecho. Cuando ocupamos o hacemos sistemas con microcontroladores, la parte energética es muy importante, o con cualquier circuito digital.
al no tener en cuenta estas consideraciones, pasaba quizás lo que pasaba con sus prácticas de circuitos digitales, donde cuando conectaban más de 8 LEDs o LEDs, tenían que empezar a hacer casita a su proto, ¿no? Y decirle al profesor, mire, profe, sí se ve, ese LED sí está encendido, ¿no? Y encendía muy poquito, porque no estaban bien calculados los elementos resistivos y no estaba bien calculada la fuente. Un LED de los que ocupamos de 5 milímetros generalmente consume una corriente de 20 miliamperes, y como mencionaron algunos de sus compañeros, el voltaje va a depender del color del LED. Un LED de color rojo generalmente requiere de 2.2 volts para ser encendido con una corriente de 20 miliamperes. Entonces la resistencia que tengo que colocar debe ser una resistencia que me ayude a limitar la corriente y que me asegure que el voltaje que va a haber en mi diodo va a ser el voltaje requerido. De tal forma que si ustedes ocupan un microcontrolador de 5 volts, tendrían que hacer la operación de 5 menos el voltaje del LED entre la corriente del LED para determinar el valor de la resistencia. Si es un microcontrolador de 3.3, pues sería el voltaje de 3.3 menos el voltaje del LED entre el valor de la resistencia. Permítanme un momento. Entonces sí, les platicaba que prácticamente va a ser el voltaje de la fuente. En nuestro caso la fuente es el microcontrolador menos el voltaje del diodo entre la corriente del diodo, de tal forma que dependiendo del microcontrolador que ocupemos, porque va a ser el voltaje que nos entregue, vamos a tener resistencias de 52 ohms, de 100 ohms, de 120. Lo vamos a hacer para el micro que vamos a ocupar. Vamos a ver cuáles serían los valores correctos para nuestro sistema. ¿Qué le estaba compartiendo? La presentación, ¿verdad? Sí, está el justo objetivo. de los objetivos. Ok. Todo esto lo vamos a ver en 6 unidades, donde vemos la parte de conceptos y características generales de los microcontroladores, la plataforma de programación en C, la estructura de programación, vamos a ver periféricos digitales, periféricos analógicos, y tendríamos que hacer una aplicación final, que eso no debería estar ni siquiera como unidad, ¿no? Dentro de la primera unidad, pues vamos a ver las generalidades de un microcontrolador. ¿Cuál es la diferencia entre un microprocesador y un microcontrolador? ¿Cuáles son las diferentes arquitecturas, fabricantes, familias, clasificación? Dentro de la plataforma de programación veremos algunas plataformas que existen y mencionaremos por qué vamos a ocupar la que vamos a ocupar, así como empezar a conocer el ambiente de programación, que ya hoy en día todos los programas son muy gráficos, entonces no hay mucho problema, ¿no? Son muy intuitivos. Estructura de programación, pues en teoría ya llevaron
4, perdón, 4 cursos de programación, 5 con la parte de microprocesadores, de tal forma que ya saben hacer programas bien estructurados, donde ustedes ya vieron ciclos, ya vieron funciones, ya vieron cómo declarar una variable, tipos de variables, etcétera, 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 ¿no? Entonces todo eso que vimos de programación lo vamos a ocupar aquí y empezaremos a programar cosas sencillas como prender un LED, ¿no? Será lo primero que haremos, prender un LED. Existen diferentes formas de hacerlo. Nosotros lo haremos en ensamblador, no, sería bueno hacerlo en ensamblador, pero lo haremos directamente en C. Lo que sí es que ocuparemos los registros, no ocuparemos funciones predefinidas. Nosotros vamos a ocupar directamente los registros, pero en lugar de andar haciendo los diferentes algoritmos con lenguaje C, con lenguaje ensamblador lo haremos con lenguaje C. Dentro de periféricos digitales, pues los primeros que veremos serán los puertos de entrada-salida. Después veremos algunos timers, también veremos las interrupciones, veremos comunicación serial, el USART, y dentro de periféricos analógicos pues prácticamente es el ADC. Para finalizar el semestre ustedes me tendrán que entregar un circuito final, una aplicación final. Tienen un porcentaje, pero este porcentaje o esta calificación la vamos a dividir en los 3 parciales, de tal forma que el mismo proyecto lo vamos a ir trabajando a lo largo de todo el semestre. Algunas de las prácticas que propongo precisamente son estas 12, ¿no? Como encender LEDs, LCD, teclado matricial, hacer un termómetro, ocupar temporizadores, para eso vamos a ocupar señales PWM y hacer comunicación serial con la computadora. La parte de comunicación USB, esa no nos da tiempo de hacerla casi nunca, ¿no? Entonces, si nos da tiempo haremos comunicación USB, pero con comunicación serial con la computadora es más que suficiente. No sé si estoy tramando. Esta tarjeta, que es una tarjeta muy barata, este programador, que es un programador muy barato, ambiente de desarrollo. Este es hecho por ARM, el mismo que hace Embed, pero este es de instalación en la computadora, no es un compilado en línea. Esta tarjeta y este programador juntos han de andar costando como 200 pesos, 150. Les voy a mandar la lista del material completo que pretendo utilizar. A veces no me gusta hacerlo porque luego no nos da tiempo de ver todo, pero y ustedes compran todo y dicen, el profe nomás nos hizo gastar, ¿no? Pero también es más fácil que compren todo y ya lo tengan ahí para que después lo vayamos ocupando, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ocupar aparte de este microcontrolador y este programador? Como ya les había dicho, LEDs, resistencias, transistores, motor a pasos, motor de corriente directa, teclado matricial, LCD y precisamente un display de 4 dígitos para que podamos hacer cosas como las que hizo su compañero, que en su caso era un reloj
O bien podríamos intentar escribir pequeños mensajes y hacer un corrimiento de esas letras. Como este, ¿de acuerdo? Aquí, como les digo, es importante la parte del consumo energético. Si ustedes consideran que están prendidos 4 displays, ya aparece el 8888, tendrían medio ampere, más de medio ampere consumiendo. Y entonces es aquí donde les digo que generalmente empiezan a fallar las cosas. ¿Cuánta corriente puede suministrar un puerto USB? 5 volts. 5 volts, ¿no? Corriente. 2 amperes. Ay. No sabría decirle. A mí me parece Bueno. que 500 miliamperes. Exacto. Son 500 miliamperes. Entonces, si yo pongo 8888 y enciendo los 4 displays al mismo tiempo, no van a encender bien esos displays, ¿no? Porque la corriente no es suficiente. Y todo lo estoy sacando de la alimentación de mi cable USB, ¿no? Entonces, aparte de alimentar los displays, tengo que alimentar mi microcontrolador. Entonces, empieza a fallar nuestro sistema. ¿Por qué? Porque la corriente no es suficiente. Cuando yo demando más corriente de la que puede proporcionar mi fuente, generalmente el voltaje cae. Y entonces el micro, en algunas veces o en algunas ocasiones, pareciera que se resetea. Pero es por un mal cálculo de los elementos. Ok. Esta es una práctica que se hace con 8 displays, que dice: hola Politécnicos. ¿De acuerdo? Este es un micro parecido al que vamos a ocupar, solamente que esta tarjeta tiene más cosas y cuesta más, ¿no? Esta cuesta como 1000 pesos, 1000 y cachito, ¿no? Antes, cuando confiaba en los alumnos, yo les prestaba mis tarjetas, pero después me las devolvían quemadas. Entonces tengo ahí 10 tarjetas en mi cubículo, pero nada más sirven 5, ¿no? Porque igual no fueron para decirme: profe, queme su tarjeta. Entonces ya mejor se quedan ahí en el cubículo. Y ocupamos hardware un poquito más sencillo y más barato, que esa es la ventaja, ¿no? Que es que se vuelve más barato el hardware. Un momento. No, ninguno. Les propongo, ¿escucho? Perdón, ¿podría repetir cuál es el micro que vamos a usar? Sí, se los voy a poner en en el Teams. En Teams, pero es este. Genial. Ok. Súper bien. Y ese es el... Ok, el ID. Ajá. Vale, gracias. De nada. De hecho, ahorita en el chat les coloco dónde descargar el IDE. Así no es. Esos son mis libros. Ahí está. Ya en el chat acabo de poner donde descargar el IDE. Este es importante que lo descarguen para mañana. Mañana empezamos a familiarizarnos con el IDE. Y sería bueno que el fin de semana y de aquí al miércoles ya compraran su micro y su programador para que empecemos a hacer prácticas de encender LEDs. Va a pedir un pequeño registro en la página del compilador, pero es muy sencillito. ¿Okay? ¿Cuál es el principal problema que yo veo de ocupar este tipo de microcontroladores? Son los bits que maneja. ¿Alguien sabe por qué se dice que es de 32 bits? Por la... No. ¿Memoria? No.
Sí, no, tienen una idea. No. Si me escuchan, ya se durmieron. Porque tiene 5 entradas, profe, o no. No. No tienen idea. La verdad no. Al menos respiren, que escuche que están ahí. ¿Cuál es el tamaño de memoria que tiene? ¿El tamaño de qué? ¿De memoria que tiene? No, sus memorias son más grandes. Es para tener No un tiene que mayor ver. rendimiento, ¿no? En los diferentes sistemas. Sí le sirve para tener un mayor rendimiento, pero eso se lo da porque es de 32 bits. ¿No era por el número de registro que teníamos, profe? Ok, sus registros son de 32 bits, pero entonces ¿cómo le hago yo para llenar esos registros? Ahorita lo vemos. Ok. Entonces, cuando hablamos de 32 bits, hablamos de esta cantidad de unos y ceros, ¿no? 32 unos y ceros. Ya saben que a 8 unos y ceros se les llama byte. Pero quizás no sabían que a 4 se les llama nible. A 16 se les llama palabra. Y a 32 también se le llega a nombrar palabra. Entonces se dice que es una palabra de 32 bits o una palabra de 16. Para diferenciar eso, algunos le dicen a 32 bits que es una palabra doble. Pero también van a escuchar que 32 bits es una palabra. Manejar esta cantidad de unos y ceros así es complicado, ¿no? Por eso existen diferentes sistemas de numeración, y el que más comúnmente se utiliza en las computadoras pues es el sistema hexadecimal, que consiste en ir separando de 4 en 4 bits y a cada 4 bits asignarle un símbolo que va del 0 a la letra F. Estos símbolos del 0 a la F me representan los números de 0 al 15 en el decimal. De tal forma que si yo quisiera convertir entre un sistema y otro, hay ciertos algoritmos. Por ejemplo, para convertir de decimal a binario, pues tengo que dividir entre 2. Una vez que tengo el binario, separo de 4 en 4 y puedo convertir a hexadecimal. Un ejercicio que luego les dejo en la sesión, en la primera sesión, esta ya es nuestra segunda sesión y la de ella cuenta como primera, es que hagan esta operación, ¿no? Convertir este número a binario y después a hexadecimal. Ahí los dejo media hora, 40 minutos, que notará el tiempo, ¿no? Para que llegaran a este resultado, ¿no? Y luego esto hay que convertirlo a hexadecimal, ¿no? De ocupar 32 datos a ocupar únicamente 8, pues nos conviene ocupar únicamente 8 símbolos. Por eso se ocupa mucho el hexadecimal, es más fácil. ¿Cuál es el problema de ocupar el hexadecimal? Que si yo pongo aquí que fuera 01, 01 y no hago la notación correcta, esto podría parecer que es binario, y es donde muchas veces se confunde, y es donde vamos a tener algunos problemas a la hora de ir llenando el valor de los registros, pero poco a poco lo vamos a ir haciendo. ¿De acuerdo? Déjenlo pongo en modo presentación porque no me gusta cómo se ve así. Y listo. Ok. ¿Qué es un microcontrolador? Es un circuito integrado que consta de un procesador y varios periféricos. ¿De acuerdo? ¿Qué es un microprocesador? Pues bueno, es un elemento que contiene una unidad central de que se conoce como unidad central de procesamiento, que posee una unidad aritmético lógica, una unidad de punto flotante, tiene memorias caché, tiene una unidad de control, tiene registros y tiene una unidad de administración de entrada-salida. Y también va a tener buses, ¿no? Lo que está aquí con rojo nos representa un bus. ¿Cuál es la diferencia con el microcontrolador? Que el microcontrolador, además de tener esta unidad central de procesamiento o CPU, va a tener otros periféricos.
como pueden ser los convertidores analógico-digital, memorias de programa, memorias RAM, memoria flash, ADCs, temporizadores, comunicación serial, Bluetooth, etc. ¿Okay? Esa es la gran diferencia. ¿Dónde se ocupan? Pues prácticamente en cualquier lugar al que volteemos y haya algún sistema electrónico va a tener un microcontrolador, un sistema embebido. Desde la cocina hasta el laboratorio más sofisticado de ingeniería e investigación. ¿De acuerdo? Eso es posible gracias a la gran cantidad de fabricantes que hay. Todos estos que aparecen ahí son fabricantes de microcontroladores. Sin embargo, la tecnología se mueve muy rápido y de 2 años para acá ya no hay tantos fabricantes, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas más grandes empiezan a comprar a empresas pequeñas, de tal forma que Atmel, por ejemplo, ya es de Microchip, ¿no? Fiske es de NXP, Fujitsu ya es de Expansion, Microsemi también ya la compró Microchip, ¿de acuerdo? Tener una gran variedad de fabricantes implica un reto para los programadores. Generalmente cada dispositivo tiene su propio set de instrucciones y entonces antes era muy complicado querer pasarse de una familia a otra. Eso implicaba que te aprendieras todas las instrucciones que podías ocupar. Sin embargo, se empezaron a hacer algunos esfuerzos por tratar de hacer esto más sencillo, y uno de los principales interesados en esto fue ARM, que creó un estándar, y aparte de que comercializa sus procesadores, que son Cortex, al ser el mismo procesador, todos los microcontroladores que tengan este procesador se programan de la misma manera, siendo más fácil poder migrar de una familia a otra sin necesidad de tener que aprender de nuevo todo el microcontrolador. Hay algunos tipos de procesadores que se venden o se licencian, como son MIPS, que ocupa Microchip, y Cortex, que ocupan todos esos que están encerrados en el cuadro. ¿De acuerdo? Hay microcontroladores de 8, 16 y 32 bits. Todavía no respondemos a la pregunta de por qué se dice que es de 8, por qué se dice que es de 16 y por qué se dice que es de 32 bits. Pero bueno, dentro de los micros de 8 bits tenemos a los PIC 10, 12, 16, 18, tenemos algunos STM y algunos otros microcontroladores. La gran mayoría de los micros son o de 8 bits o de 32 bits. En los de 16 bits tenemos más poquitos, quizás los más famosos el PIC 24 y el MSP 430. Al menos los más famosos dentro de la escuela, ¿no? PIC 24 a lo mejor no lo ocupan, pero ya dicen PIC, ahí es algo conocido, ¿no? Y el MSP 430, mis compañeros de la mañana son fanáticos de ese micro, ¿no? Dentro de 32 bits vamos a tener el otro gran número de microcontroladores, desde ST de Texas, que son el Piccolo, el Concerto, el Fino, el Tipa, el Hércules, el PIC 32, ¿no? Entonces hay muchos microcontroladores de 32 bits. Parte de lo que decía su compañero es que ocupar microcontroladores de 32 bits nos van a ayudar al rendimiento. ¿Esto por qué? Porque puede hacer operaciones de una manera más rápida. En esta imagen vemos una operación, una multiplicación de dos números de 16 bits. Las dos primeras columnas corresponden a cómo se haría en un micro de 8 bits, la tercera columna a cómo se haría en un micro de 16 bits y la cuarta columna a cómo se haría en un controlador de 32 bits. Si vemos la cantidad de instrucciones que tienen que ejecutar, es considerable la reducción. Estas operaciones están en lenguaje ensamblador. La operación move, por ejemplo, lo que hace es mover el valor de un registro a otro. Mul hace la multiplicación, add hace la operación add y en el caso de mult, de la última columna, pues ahí directamente está haciendo la multiplicación.
hace la multiplicación de lo que hay en el registro R0 con R1 y lo guarda en el registro R0. ¿De acuerdo? ¿Alguien ha programado ensamblador? No. No. Un programa nada más. El semestre pasado hubo una práctica así, pero no pude desarrollar la práctica al 100, entonces estoy familiarizado con estos términos, pero no los puedo manejar muy bien. Intentaremos... No lo vamos a hacer. Lo podremos hacer en ensamblador, todo el curso, o al menos una práctica, pero sí vamos a ver que la parte de los registros. Me interesa más la parte de los registros que el lenguaje ensamblado. ¿De acuerdo? La arquitectura de un microcontrolador pues va a estar determinada por lo que contiene adentro. Ya decimos que procesador y tiene periféricos. Dependiendo de la familia que ocupemos, van a ser los periféricos que estén y el procesador que esté. A grandes rasgos así se conecta un microcontrolador, ¿no? Tenemos un microprocesador, tenemos memorias, tenemos periféricos, puertos de entrada y salida. Y afuera de nuestro microcontrolador tenemos nuestra aplicación. Cuando ustedes vieron microprocesadores, debieron de haber visto dos tipos de arquitecturas, una que era Harvard y una que era von Neumann. ¿Qué tipo de arquitectura tiene este microcontrolador? Harvard. Ni idea, ¿no? Es hora de otro videito para que no se aburran. Esta es la arquitectura de un micro de PIC, que le llaman arquitectura X14. Hace la diferencia entre la arquitectura von Neumann y la arquitectura Harvard. Esta primera arquitectura que vemos es la von Neumann, donde primero cargamos la instrucción a través de un solo bus. Después cargamos los datos. El microcontrolador ejecuta esa instrucción y me devuelve los datos del resultado. Después de eso puedo instalar o ejecutar otra instrucción y así me voy. ¿No? A diferencia de la Harvard, que es la parte de abajo, donde igual cargo primero la instrucción, pero después puedo cargar el dato, ejecuto, sale el dato, pero yo estoy metiendo la otra instrucción, ¿no? De tal forma que se vuelve un proceso más rápido, ¿no? Y esto se puede hacer porque la arquitectura para la memoria de datos y un bus para la memoria de instrucciones. Estos buses de datos pueden ser de tamaño, pueden ser del mismo plan X14, tiene un bus de datos de 8 bits y un bus de instrucciones de 14 bits. Como el bus de datos es de 8 bits, este es un microcontrolador de 8 bits. Entonces, prácticamente el hecho de que hablemos de microcontroladores de 8, 16 o 32 bits tiene que ver con el tamaño de su bus de datos o la forma en que maneja esos registros, ¿no? Si mis registros son de 8 bits, pues entonces es un microcontrolador de 8 bits, ¿no? Porque los datos que va a manejar van a ser de 8 bits, ¿no? Por eso los registros tienen que ser de 8. Y así sucesivamente, ¿no? Si mis registros son 16, es un microcontrolador de 16 bits, porque los datos que maneja son 16 bits. Si mis registros son de 32 bits, es porque el bus es de 32 bits y los datos que va a manejar son de 32 bits. Otra forma de clasificar las arquitecturas es a través del conjunto de instrucciones, donde podamos tener dos, RISC y CISC. ¿Recuerdan qué era esto? No. Ok.
RISC se refiere a set de instrucciones reducido. Y CISC se refiere a un set de instrucciones complejo. A grandes rasgos son el número de instrucciones que tiene. El PIC 18F4550 no tiene más de 100 instrucciones. Ha de tener como 80 instrucciones. De tal forma que con esas instrucciones es capaz de desplegar información en pantallas gráficas, comunicarse a través de puerto serial, a través de un puerto USB, ¿no? Tiene poquitas instrucciones. Y los CISC tienen una mayor cantidad de instrucciones. Un ejemplo de los procesadores CISC pues son Intel, AMD, ¿no? En general los procesadores x86. Esos son procesadores con una arquitectura tipo CISC. Y de los RISC son prácticamente todos los microcontroladores. Okay. Ok, como ya les había dicho, el microcontrolador que vamos a ocupar tiene un procesador ARM Cortex M de 32 bits, que es tipo RISC, y la ventaja de este es que puede manejar no nada más datos de 32, sino de 8 y 16 bits. ¿De acuerdo? Para manejar estos datos y organizarlos, pues se ocupa una memoria que están agrupadas en registros. ¿Qué es un registro de memoria, muchachos? Allá de sus clases de circuitos digitales. Y son con puertas, ¿no? Son un conjunto con puertas. Un poquito más avanzado que una compuerta. ¿Celdas? No. Serían como direcciones, ¿no? Por dirección. Sí ocupamos una dirección para cada para cada registro de memoria para poderlo ubicar, pero no, el registro de memoria no es una dirección. Es no es un registro, es bueno, se maneja a muy altas velocidades, pero su capacidad es muy poca, ¿no? Si no mal recuerdo. No. Bueno, a lo mejor sí, pero no nos dio la definición del registro. Nos dio más una propiedad. En circuitos digitales debieron de haber visto un tema que les dijeron: esta es la unidad básica de una memoria. Ok, los registros van a ser localidades de memoria y lo que tienen adentro son flip-flops. Cuando vieron flip-flops, ustedes dijeron: esta es la parte básica de una memoria. Dentro de nuestro microcontrolador vamos a tener registros que le llaman registros de funciones especiales, porque cada uno de esos registros está asociado con algún periférico. Cada localidad de memoria tiene una dirección y se atribuye a cierto periférico. USB, Ethernet, RCC, timers, convertidores analógico-digital, comunicación SPI, comunicación USART, y los puertos de propósito general de entrada y salida. ¿De acuerdo? Todos ellos tienen asociados registros y esos registros tienen una dirección. Y esos registros nosotros les vamos a colocar ceros y unos para poder configurar nuestro microcontrolador y decirle a grandes rasgos qué es lo que queremos hacer, qué queremos interconectar. ¿De acuerdo? Para poder hacer eso, pues vamos a ocupar un software, ¿no? Como les decía, tenemos diferentes software que nos van a permitir programar ciertos microcontroladores. Hasta hace mucho tiempo, por ejemplo, MPLAB únicamente nos permitía programar microcontroladores PIC. Ahora ya podemos programar AVR. IAR es un sistema de terceros donde sí hay la posibilidad de programar microcontroladores de diferentes fabricantes, pero
generalmente o se asocian con el fabricante para dar alguna licencia libre o hay que comprarla. Tenemos micro C, CSS, Composer Studio, Mentor, GNU y el que vamos a ocupar nosotros que es Scale, que es de ARM. ¿Por qué ocupar este compilador? Porque nos va a permitir cambiar de un fabricante a otro sin ningún problema. Scale hace una desarrolla junto con los fabricantes de microcontroladores parte del software, de tal forma que le da soporte a todos estos fabricantes, ¿no? Y al ser el mismo procesador, yo podría cambiar de una manera sencilla, cambiar de ST a FreeScale sin la necesidad de rehacer todo mi código, ¿no? Y por eso vamos a ocupar Scale, ¿vale? Para poder empezar a ocupar y empezar a encender foquitos LEDs, necesitamos instalar el software. Entonces para mañana, por favor lo instalamos y revisamos los posibles problemas que pudieran tener y empezamos a ver cómo se ocupa. ¿De acuerdo?